es muy importante para todos nosotros como personas, no solamente como parejas. Yo quería hablarles también de que estamos ubicados aquí en el 3751 Northwest de la 94 Avenida en Hollywood, en la Florida. Damos estas clases presenciales para matrimonios, para todos aquellos que quieran venir. Estamos abiertos, es la iglesia La Roca de Hollywood, del pastor Ryan Crosby, y estamos dando estas clases para bendición de las parejas, para edificación de los matrimonios. Así es de que los que quieran venir pueden acercarse lo más que ustedes quieran. Aquí los recibimos con mucho amor y mucho cariño. Entonces vamos a empezar este tema. El tema que vamos a tratar hoy es muy, pero muy importante, tanto para parejas como para personas individuales. Cada uno de nosotros deberíamos aplicar esto que vamos a estudiar hoy. Así es de que el tema se llama Equilibre la gracia y la verdad. Equilibre la gracia y la verdad. Mis hermanos, nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la gracia y la verdad. Usted puede tener una verdad en su vida. Usted puede de pronto haber sido ofendido por una persona y tener la verdad para reclamarle a esa persona, confrontar a esa persona. Pero si usted confronta a esa persona solamente con la verdad suya, se puede convertir en crueldad. Porque usted no está aplicando amor. Y el amor de Dios es la gracia. La gracia tiene que ir conectada con la verdad de lo que usted está viviendo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Alguien puede decirnos qué es la gracia? Para ustedes, ¿qué es la gracia? Un favor de Dios. Un favor de Dios. Favor no merecido. Favor no merecido. Hermano Marquitos. Sí. Amén. Este amor que el Señor nos amó, a cambio de nada, porque no somos nada. Amén. 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 ¿Estamos dispuestos a aplicar la gracia? ¿Es fácil aplicar gracia? No. No es fácil aplicar gracia. Porque muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja se presentan muchas ofensas que duelen en el corazón, que dañan a la persona. Mi hermano, no le eches azúcar. Ya tiene azúcar, sí. Daña a la persona, daña la relación y daña el sentir de la pareja. Entonces, esa verdad, ese sufrimiento que está pasando esa persona, cuando se confronta el uno al otro, tiene que ir aplicado con la gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Vamos a dar un ejemplo. Hubo una vez un tiempo de cuando nosotros estábamos viendo unos sucesos que pasaban, que nos daban una claridad sobre lo que era la gracia. Y hay un ejemplo de un policía que él tenía a su hija pequeña, su hijo pequeño, era un niño pequeño, y él estaba jugando en la calle, estaba montando bicicleta. En esos momentos había una transacción de narcotráfico en esa zona. Y cuando uno de los delincuentes se vio visto por la policía, salió en su carro a toda velocidad para escapar. Cuando él estaba escapando, no se dio cuenta, el niño estaba pasando la calle con la bicicleta y lo mató. El hijo de ese policía murió y para él fue cosa terrible. Lo que pasó fue que él se dio cuenta quién iba manejando. El que iba manejando era un afroamericano. Ese hombre de ahí, a partir de ese momento, empezó a tener rabia, empezó a tener odio por las personas de color. Y se le convirtió en su vida una situación bien difícil, porque no podía haber una persona morena sin decirle algo ofensivo, algo que dañaba su vida. Vivió su vida amargada, vivió una vida, él era policía, pero cuando él atrapaba a un delincuente afroamericano lo trataba muy mal. Y muchos de esos casos ustedes han visto en las noticias. ¿Por qué a veces se reacciona de esa manera? Porque en el corazón hay algo que nos dañó, algo que nos ofendió, algo que constituyó una forma de vida completamente diferente, pensamientos, nos cambiaron los pensamientos. En el matrimonio sucede exactamente lo mismo, empiezan a cambiar los pensamientos. Cuando ustedes se ofenden,
o cuando ustedes ofenden a una persona que conocen, o a un amigo, o a un compañero, o a un hermano, los pensamientos empiezan a cambiar. Las reacciones, las acciones de la persona empiezan a cambiar. Entonces la gracia, ¿cómo es que se aplica? Este hombre, este policía, pasaron los años y él tenía un hijo que era mayor del que murió, y ese hijo tuvo un problema con riñones, le tenían que cambiarle un riñón porque si no se iba a morir. Dio la casualidad de que uno de los donadores que podía donarle el riñón porque tenía que ser compatible con el del hijo era un moreno, era un afroamericano, y él lo donó y él le agradeció, pero la gracia que él tenía que aplicar todavía no había llegado. La gracia que tenía que aplicar era para el asesino de su hijo, supuestamente, porque el que lo mató, él lo veía como un asesino de su hijo. Y pasaron los años y ese hombre se convirtió y A Cristo. y fue a buscar a ese hombre que le había matado a su hijo, porque él no pudo vivir con esa carga de lo que él había hecho. Entonces el afroamericano fue a la iglesia donde estaba ese policía que asistía ahí, y él en un momento dado le pidió perdón delante de toda la congregación por lo que había hecho. Y él le dijo: yo no tengo excusa, no tengo perdón de las cosas, pero le suplico, le imploro que perdone lo que sucedió, que perdone, pero yo en esa época yo era un rebelde. Y ahí fue cuando él encontró la gracia, porque él lo perdonó y lo abrazó. El dolor de su hijo, de la muerte de su hijo, se había ido en el momento en que él perdonó a esa persona. Decidió perdonar. Entonces, la gracia, mis hermanos, no es fácil. Nos duele. Porque muchas veces la persona que tenemos más cerca de nosotros nos ofende. Pero tenemos que aplicar la gracia en ese momento. Tenemos que aplicar la gracia que Dios nos aplicó a nosotros. Porque si Él murió por nosotros, sin tener en cuenta toda la porquería que tenemos, que fue por gracia que Él nos perdonó, que fue por gracia que vamos a recibir esa salvación, Él no tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que hicimos y ni de lo que haremos. Porque acuérdense que hasta con el pensamiento podemos pecar. Entonces la gracia tiene que ir pegada a la verdad. Tú no puedes tener una verdad, tú como hijo de Dios, aquel que te salvó, si tú crees en un Cristo que te salvó, tú no puedes aplicar la verdad sin la gracia. Tú puedes tener la verdad de que tu esposa te ofendió, que tu esposo te ofendió, pero si no aplicas gracia en ese momento, esa verdad se puede convertir en un problema grave, porque tú vas a hacer un reclamo de la manera incorrecta. No vas a aplicar gracia. Vamos a leer. Vas a aplicar la ley. Amén. Vamos en a. este momento. Así es, así es. Juan 1:17. Juan 1:17. Quien lo tenga, léalo, por favor, léalo, José, por favor, mi hermano. Juan 1:17. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Lo que decía mi esposa, la ley de Moisés era la ley. Alguien que era adúltero moría a piedra. Era la ley. Alguien cometía una cuestión que estuviera fuera de esa ley, iba a recibir el castigo directo. No había excusa, no había gracia. Era la ley y se cumplía tal y como era, ojo por ojo, diente por diente. Es más, si ustedes se ponen a leer toda la ley mosaica, todo lo que Moisés escribió, había un versículo, mi hermano, había una ley que a los calvos, y yo me aterré porque, ¿cómo así que a los calvos? El que era calvo, si no se sabía por qué estaba siendo calvo, lo podían coger a piedra, porque podía haber pecado y se le estaba cayendo el pelo.
Esa era la ley, que de pronto podía ser para los ojos del hombre injusta, pero era algo que estaba establecido. ¿Por qué se le cayó el pelo a ese hombre? Entonces tenían que averiguar qué era lo que pasaba. Entonces, esa ley era así, mis hermanos. La ley que, por ejemplo, el que matara una vaca del vecino, la ley era cortante en las cosas, tenía o que recuperarle la vaca o el vecino cobraba la sangre de esa vaca. Si fuera por accidente sería diferente, pero si es adrede, era ley. Y nadie podía decir nada, nadie podía decir, no, pero es que lo que pasó fue que el vecino sin culpa le pegó a la vaca. No, la ley es esto, no interesa cómo fue, esta es la ley. Pero ¿qué pasó? Jesús llegó, Jesús vino, Dios vino a traer esa gracia. Es más, cuando nosotros queramos resolver un conflicto personal con otra persona o con nuestra pareja, con nuestro esposo, empecemos por la gracia. Tengamos gracia hacia esa persona. ¿Qué es lo más importante de su esposa para usted? ¿El error que cometió o lo que es ella para usted? Todo lo que representa a su esposa en su casa, en su hogar. Antes de hacer el reclamo, ponga esa gracia delante de ella. Porque cuando usted ve la gracia, usted va a ver todas esas virtudes que Dios le dio. Todo eso que ella es. Antes de hacer el reclamo. Es importante que apliquemos la gracia para todo. Hermanos que nos ofenden, personas que nos ofenden, en el mismo camino nada más, cuando nos cierran los carros y eso, pongamos gracia. Porque tal vez ese que va afanado y nos cerró en el camino y esto de pronto tiene un problema con la familia, usted no sabe en qué problema está metido ese hombre o esa mujer, porque ahorita las mujeres manejan como si fueran Niki Lauda en esto, o sea, atraviesan y no, y alegan, van alegando, sí, hacen con la mano así, encima de todo. Entonces, apliquemos gracia. La gracia de Dios es eso, el no hacer reclamos de la manera incorrecta, llegar a la verdad con el amor, porque nosotros muchas veces en los matrimonios vemos que hay un problema y queremos resolverlo diciéndole la verdad a la persona en la cara. Es que usted es un desordenado, usted siempre ha sido así. Bien me decía mi mamá, no se case con ese hombre tan desordenado. Bien me decía mi papá. Empezamos con esa cuestión de creer que porque decimos la verdad y la persona la puede saber, porque hay personas que dicen, yo soy muy desordenado. Él lo sabe, pero el hecho de decirle la verdad en la cara no lo va a cambiar. Nosotros pensamos a veces que por decir la verdad la persona va a cambiar. Al revés, cuando la verdad es dicha de esa manera, la persona pone un freno a todo. Y no entiende la verdad. ¿Sabe qué entiende la persona? Las ofensas que usted le está diciendo. Cuando nosotros empezamos a hablar la verdad, Ajá. estamos agregando a nuestro entorno ley. Entonces, cuando se agrega ley, vamos a encontrarnos con un rechazo. Porque cuando nosotros vamos con la ley, la persona va a entrar a la defensiva. Ajá. Y no vamos a lograr que acepten la verdad, sino que va a ponerse a la defensiva. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar eso que se presenta en todos los hogares, porque estamos acostumbrados a vivir eso, a que no usamos la gracia, no usamos el amor de primeras, sino que vamos directamente al grano. Como se dice, no, yo no tengo pelos en la lengua. Yo les digo las cosas así y así y así. Soy muy sincero. Sí, pero date cuenta que estás usando ley. Tú no estás agregando la gracia de Dios. En un matrimonio cristiano no debemos actuar de esa manera, porque entonces estamos actuando bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces es muy importante eso, que nosotros nos centremos en que de ahora en adelante nosotros cuando vayamos a confrontar a nuestro esposo o nuestra esposa, tenemos que empezar con la gracia. Amén. Para después entrar con la verdad. Amén, Y amén. ese es lo que nos va a traer esto. Entonces, dime. Quería comentar esto, es que el verso que leímos, pues la ley por medio de Jesús, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Otra versión dice que pero el amor inagotable de Dios, o sea, la gracia es igual que el amor Inagotable. de Dios. Amén. Y la verdad es la fe. Yo pienso que jamás podemos nosotros dar gracia
si no es a través, si no tenemos Jesús en nuestra vida, siempre y tenemos esta Así palabra. es. Y la verdad nuestra puede ser verdad, pero es relativa, es mi pensamiento. Pero cosas que a veces decimos, no, es que sí. Pero el que sí puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesús. Amén. A través del Señor, uno puede ver la verdad y la verdad es que Él Amén. dice la fidelidad es que nos amó a pesar de amor. A pesar de todo. Entonces, cuando uno ve eso, el que tiene que bajar la guardia y ya, Así es. Nosotros como cristianos, realmente, si usted se siente cristiano, usted debe aplicar gracia. Amén. Usted debe aplicar la verdad. amor de Dios. Y al tiempo, ¿por qué? Porque es lo que arma el equilibrio. Jesús fue muy equilibrado en eso. Jesús fue el ejemplo que Él nos dio de que cuando Él decía, yo no vengo a juzgar, yo no vengo a condenar. Yo no vengo a eso, yo vengo a que ustedes hagan ese ministerio de la consolación, de estar reconciliados el uno con el otro. Él no vino a buscar eso, Él fue a librarnos de esa ley que nos marcaba y que de pronto nos ajusticiaba y nos condenaba de una vez. Él dijo, hay que tener gracia, hay que tener esa misericordia con la persona. No juzguemos a la persona que comete el error, porque cuando usted está juzgando a esa persona, usted se juzga a sí mismo. Sandra comete errores. Hay cosas que ella hace que a mí no me gustan y que de pronto me generan una rabia, pero ella también a veces se tiene que aguantar cosas que yo hago que le generan a ella rabia. Entonces, cuando ella me genere eso, yo ya tengo que aplicar ¿qué? Gracia. Porque si yo aplico esa gracia, entonces voy a darme cuenta, yo digo, bueno, si ella hace esto, yo le he hecho cosas peores. Definitivamente tengo que hablarles con amor primero, decirle cuán importante es ella para mí y hablarle después de la verdad, de lo que yo siento, de pronto que me siento mal. Entonces, hay que echarle chispitas de gracia a nuestra charla y espolvorearla un poquito con la verdad. Amén. Las dos tienen que ir juntas, porque eso es lo que hace el equilibrio. El equilibrio, usted no puede dar solo gracia, porque por gracia también podemos llegar a ser mal acostumbrados. Si usted se pone a la persona a decirle, ay mi amor, tú eres tan linda, todo lo que has hecho, yo sé mi amor, tranquila, pero por dentro usted en su corazón está, qué cosa con esta, ay, qué cantaleta. Pero usted le dice, no, tranquila, a mí no me... No, mi hermano sabe por qué. Porque esa persona no va a llegar a la conciencia de qué es lo que le está haciendo a usted en su corazón. Y cada día usted va a ir guardando eso adentro. Y eso le va a formar peores cosas a usted. Cuando usted explote, ella no va a entender nada. Va a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Si tú eres muy contento conmigo como yo soy. Nunca me has dicho nada que no te guste. Y el problema es que lo guardó todo. Entonces la gracia tiene que ir conectada con la verdad que tú tienes en tu corazón. Si tú te sientes mal, transmítelo, pero con gracia primero, no atacando a la persona. Cuando se pasa a un nivel donde tú estás hablando con tu cónyuge y tú sigues viendo que esa persona está rechazando lo que tú estás diciendo, es el primer momento donde tú puedes discernir que tú no entraste con gracia, porque la persona no te está escuchando, se está defendiendo, ¿ya? Está a la defensiva. Entonces, cuando en la charla tú veas que esa persona está rechazando lo que tú estás diciendo, está a la defensiva, ok, un momentico, no entré con gracia. Entonces hay que retomar la charla y empezar a decir, bueno, mi vida, mira, reafirmarla primero en amor, acercarte a ella y decirlo lo importante que es para ti y que tú no quieres que ese problema que están pasando vaya a causar una división entre los dos. Exacto. Entonces cuando uno entra con un preámbulo, mi amor, mira, de verdad que yo quiero tratar un temita que estás haciendo como cavando, un estorbo, está cavando algo entre los dos para separarnos. Y realmente yo te amo tanto que yo no quiero que esta pequeña cosa que está metiéndose entre nosotros vaya a estorbar el amor que yo te tengo a ti. Entonces nosotros tenemos que siempre reafirmar primero. ¿Para qué? Para preparar el corazón de esa persona. Amén. Y esa persona entonces va a decir, ¿cómo? A ver, yo te presto atención. Claro. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué hice mal yo? ¿Ya?
Pero cuando nosotros vamos directamente con la ley, no vamos a ganar nada. Vamos a ganar es el desprecio de la otra persona y la otra persona se va a poner a la defensiva y no va a aceptar las cosas y va a decir, ay, no, es que usted todo lo ve mal en mí. Y empezamos a sacar todas las excusas posibles para no aceptar que nos hemos equivocado. Amén, amén. Amén. Eso es lo importante. Marcos 10, del 20 al 21. Marcos 10, del 20 al 21. La gracia tampoco hay que tomarla como la toman a veces ciertas iglesias o ciertos mensajes que dan que por gracia salvos siempre salvos. Eso no es así. La gracia va conectada con una verdad Con un arrepentimiento. y con un arrepentimiento, obviamente. Amén. Porque la persona también tiene que ver cómo está la otra persona para poder recibir. Usted no puede ir a confrontar a la persona con gracia y verdad en un fuego ahorita donde están los dos con rabia hablando. No puede. No se puede. Tiene que frenar, tiene que dejar que se calmen los ambientes y ahí ya empezar a hablar. Ahí ya empezar a poner esa gracia delante de usted. Entonces, Marcos 10, del 20 al 21. Amén. Léalo, mi hermano. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Amén, amén. Eso es gracia. Se acercó el muchacho rico y le dijo al Señor, Señor, yo he cumplido con toda la ley. Oiga bien, él había cumplido con toda la verdad. Y aquí es el punto, donde Jesús le dice, pero una cosa te hace falta. Gracia. Le faltó, porque él lo miró y lo amó. Él no le criticó. Él no le criticó, él lo vio y le amó. O sea, le aplicó ¿qué? Gracia. Y le dijo, solo una cosa te hace falta. Como diciendo, tú estás muy bien, pero solo una cosita te hace falta. Diciéndole, hijito, una cosita nomás. A veces a la esposa, mi amor, tú eres tan linda esto, pero te hace falta una cosita. No les digan las 20 que tiene Claro, guardadas. dígale de a una en una. Dígale de a una. Ladrillo por ladrillo se construye una muralla. Así es de que es poco a poco. Y cuando Jesús le dijo que lo amó y le dijo, te hace falta solo una cosa. Gracia. Porque la verdad la estás cumpliendo. La gracia duele, mis hermanos. La gracia es sacrificio. Porque él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. O sea, da Toma gracia. tu cruz Da y gracia. sígueme. Cuando ese muchacho escuchó esa gracia que tenía que aplicar para seguir a Jesús, él se entristeció en su corazón, o sea que le dolió. Porque era tanto lo que tenía que eso era lo que más lo jalaba antes de esa gracia que Dios le pidió. No pudo hacerlo. Siga mi hermana Amparo, siga mi hermana Jessica. Ahí, hermano. Entonces, lo importante es que nosotros apliquemos gracia. Jesús, en ese versículo que dice que Él lo vio y lo amó, es increíble, mis hermanos. Díganme una cosa, cuando usted tiene un problema con alguien, ¿usted lo ama en ese momento? ¿Usted siente amor por esa persona? ¿Usted siente ganas de coger y tome? Acabarlo de una. Eso es muy interesante porque la carne hace eso, pero lo impresionante es cuando uno está metidito en Dios y tal. Ahí. surges. Exacto, ahí es. Ay, pero eso es Dios. Eso es Dios nomás. Porque muchas veces, mi hermano, mira, a mí me pasó un caso. Póngale cuidado. Porque esto hay que poner Gracias, ejemplo. hermano, sí. Yo tengo a veces, yo soy colérico. Y a veces se le sale a uno el colérico por ahí. Amén, así es. No, está bien. Iba por una ruta
y yo manejo la camioneta que es siempre grandecita, y a veces me mete un muchacho y me cierra de una manera que me hizo frenar, que yo dije, me le fui encima, porque yo vi el carro como si lo hubiera aplastado, porque me pasó ahí pegadito y se me frenó y se me puso al lado de allá, y yo me le acerqué despacio, y lo volteé a mirar, y ahí se levantó, óigame bien, ahí se levantó el Henry de antes, la carne. Yo nada más hice fue poner la mano en la puerta y el muchacho empezó a bajar la ventana. Yo dije, donde este chino me diga una grosería o algo, me le bajo. Yo ya tenía aquí la mano ya puesta. Yo nada más lo miré así. Cuando baja el vidrio así, llena el vidrio oscuro, 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 y baja el vidrio. Y llega y saca las manos y me hace... Cuando ese muchacho hizo eso, yo dije, ay, Dios mío, ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto me hizo falta a mí aplicar la gracia de Dios? Tal vez Dios me vio así, como ese muchacho. Él estaba esperando a ver que bajara la ventana. Pero él tuvo gracia. Y me perdonó. Y así es como uno debe hacer. Amén. Perdonar. Porque ese muchacho de pronto por su juventud, por su ánimo de ser fuerte, por mostrarse que sabe todo. Y si ese muchacho de pronto no me hubiera mostrado esas manos así, como en señal de disculpa, no sé qué hubiera hecho en ese momento porque el Henry se hubiera levantado, el Henry de antes. Entonces me hace falta mucho. Amén, así nos hace falta. Me hace falta mucho Y eso es por muy raro aprender. encontrarlo. Es muy raro encontrar una persona que le haga a uno así. Perdónenme. Es muy difícil, mis hermanos, aplicar gracia. Muy difícil. Y nosotros como cristianos tenemos que empezar a aplicar. Y todo empieza en la casa. Todo empieza con las relaciones personales que ustedes tengan. Con un amigo, con un hermano, con cualquier... Aplique gracia. Lo ofendieron. Aplique gracia. Esta persona, miren, a veces cuando uno va a los supermercados, el Publix, en un restaurante, simplemente cuando una mesera lo atiende de mala gana, usted no sabe esa muchacha que vivió en ese día. Si el marido de pronto le pega, si de pronto tiene papás que de pronto la tratan mal, y llega a un trabajo donde tiene que atender a todo el mundo y lo atiende de la manera como ella se siente. Entonces, a veces tenemos que aplicar gracia. Y perdonar todas esas cosas con amor y decir la verdad, pero con amor, porque la verdad sin amor es crueldad. Así usted tenga la razón, mi hermano, si usted no la sabe expresar, usted puede dañar a una persona, puede ofenderla, puede dañarla para toda su vida, porque muchas declaraciones de las que hicieron a los niños pequeñitos, usted no sirve para nada, eso se quedó aquí. Y a medida que fueron creciendo les decían, usted no sirve para nada, usted es un don nadie. Usted, hasta le decían muchas veces, usted es un bastardo. Usted no tiene ni padre ni madre. Usted, así era lo que iban formando. Y nosotros como hijos de Dios no podemos formar eso en ninguna persona. Y menos en un esposo o en una esposa. Decirle usted como siempre. Es que usted es así. ¿Cuándo ha cambiado? ¿Cuándo va a cambiar? Usted está declarando sobre esa persona Hay que tener mucho una forma de vida ya establecida. Juzga, condena a esa persona. No está aplicando gracia en esa persona. Vamos a leer Salmos 85 del 9 al 11. Salmos 85 del 9 al 11. Y con ese versículo terminamos el tema total. Hermano Hugo, ¿lo tienes? Amén, hermano. Léelo, mi hermano, con voz de En el trompeta. nombre de Jesús, Salmos 85:9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Hasta dónde? 9:11. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Amén. Oigan pues, Gloria a Dios. la justicia, ¿qué dice ahí?
la misericordia Y la verdad. y la verdad Sí. se encontraron. Oiga, oiga qué belleza esa prosa. Se encontraron la misericordia, o sea, la gracia y la verdad. Se encontraron. ¿Y qué pasó con la justicia, la paz y La justicia y la Se paz. la justicia y la paz? Se Se besaron. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros tengamos justicia con paz. La justicia puede ser la verdad, pero la paz es la misericordia aplicada, es la gracia aplicada. Dice que la verdad brotará de la tierra. ¿De quiénes somos los que estamos en la tierra? Nosotros. De nosotros debe brotar la verdad. Pero la justicia está desde el cielo mirando. Porque Dios está mirando la gracia que apliquemos en esa verdad de lo que nosotros hacemos. Por eso dice que aquellos que lo siguen, de verdad lo siguen de corazón, van a aplicar esa justicia, esa verdad, esa gracia. Los que lo siguen obedeciendo a Dios. Si usted obedece a Dios, usted tiene que aplicar gracia. Y entre más apliquemos esa gracia unida con la verdad, vamos a ver los frutos en nuestro matrimonio. Porque entonces tu cónyuge te va a prestar atención. Ay, mira, me estás dejando la toalla encima de la cama. Si tú se lo dices de una manera amorosa, de una manera correcta, una manera donde le vas a hacer entender con razonamiento por qué es que no te gusta que se quede la toalla mojada encima de la cama o que deje sucio el baño. Si tú le explicas de una manera correcta y con amor, vas a ver más adelante que esa persona va a prestar atención y va a decir, es verdad, a mi esposa no le gusta esto, voy a hacer esto para traerle felicidad a ella, porque en eso estamos, ¿no? Tratando de que nosotros hagamos que nuestro cónyuge sea feliz. Entonces estamos tratando en esa parte de que se aplique esa área tan importante y podamos hacer ese cambio de hábitos en nuestra casa, no estando buscando mi felicidad, sino la felicidad de mi cónyuge. Entonces voy a prestar atención. Si a ella no le gusta o a él no le gusta algo, pero me lo está transmitiendo con amor, entonces yo no estoy poniéndome a la defensiva y estoy diciendo, va a ver, ahora no se la voy a dejar. No, ahora se la voy a dejar todas las veces. Todas las veces le voy a dejar el desorden. Pero si aplicamos gracia, amor, vamos a ganar más. Amén. Vamos a tener esperanza todavía. Amén. De que ese cónyuge va a aportar algo para que podamos vivir en paz y en armonía. Así, una vez Sandra me dijo a mí, mi amor, venga para acá. Entonces yo fui para allá, al baño. Entonces me dice, mire mi amor, mire el espejo. Entonces ahí estaba salpicado de todo lo que uno se lava, el jabón, la crema dental, de todo, ahí salpicado de todo. Me dijo, sí, mi amor, es que eso se ve feo. Ella me estaba diciendo una verdad, con una gracia, que yo lo recibí, yo le dije, mi amor, de verdad, eso se ve horrible, hola. ¿Y en qué momento? Ahora todas las veces que yo salgo de mi baño, ya no es porque ella me lo dijo, no, es porque sé que es una verdad. Sé que yo no puedo dejar mi lavamanos tan vuelto horrible. Y lo hago, lo limpio antes de irme. No, y había una verdad más razonable todavía, porque ahora como estamos haciendo más cosas, el trabajo, las cosas, responsabilidades que tenemos, no hay tiempo para estar todos los días limpiando. Entonces hay una razón valedera que va a decir, es verdad, ella va a llegar cansada y yo la voy a poner a lavar el baño otra vez. Entonces es entrar en conciencia, en decir, vamos a estar en equipo los dos. Somos un equipo, para no estar lavando cada rato el vidrio del baño. Vamos a colaborar. Entonces, sí, cierto, mi amor, sí, porque yo no quiero que tú llegues cansada a estar limpiando cada rato el baño. Ya, es entendimiento y ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Ya? Entonces, cuando nos digan algo, que el cónyuge venga a decirnos algo, prestar atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo puedo ayudar para que podamos tener esa paz? La paz y la justicia se besaron. Amén. Eso es algo lindo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, hermano y mi hermana, cuando usted vaya a confrontar a una persona o vaya a resolver un problema con su cónyuge, o sea, con un amigo, con un hermano, lleve esas dos cosas, gracia y verdad. Lleve esas dos cosas. Acuérdese siempre de decir, primero aplico gracia. ¿Quién es esa persona para mí? Tengo que hablarle de lo que ella significa para mí, de lo que ella es para mí primero.
Es importante decirle eso a esa persona, para que usted llegue a la verdad de lo que le está afectando en la relación, de lo que le está afectando en su hablar con ella, en su sentir con ella. Porque de esa manera es como Dios conquistó. Él conquistó a todos los apóstoles. ¿Cómo fue? Él vio a Pedro, que era un Pedro atravesado, sanguíneo, que hablaba lo que quería y decía lo que fuera y quitaba orejas como fuera. Pero Dios lo fue tratando. Hasta le dijo, esta noche me vas a negar 3 veces. Pedro dijo, no, ¿qué tal? Yo negarlo a usted, no olvídese. Y ahí lo negó, pero Dios se lo dijo con amor. Y tampoco quería dejarse lavar los pies del Señor. No quería dejarse lavar los pies. Entonces le dijo, si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, amor y gracia le puso en la verdad que él estaba diciendo a Pedro. Y miren Pedro en quién se volvió, un apóstol tremendo. Pablo. La gracia que usó el Señor con Pablo fue dura, porque era la única manera de cambiarlo a él, transformarlo a él. Entonces Dios siempre aplicó gracia. Eso somos nosotros los cristianos. Apliquemos gracia en todo. Que cuando nos atravesó un muchacho y nos cerró y nos sacó las manos, ya nosotros no hayamos puesto la mano en la puerta. No estemos ya listos para bajarnos. Si no nos pongan la mano así, toca aplicar la No, gracia. que así salga a negarnos y de todo y decir, es un muchacho. Muchas veces toca sobrepasar esas cosas. Porque nosotros no entendemos de pronto qué está viviendo la persona. Esa gracia, mis hermanos, es la que nos va a hacer libres en muchas cosas, en muchos problemas que se nos presentan en la vida. Entonces, apliquemos gracia y verdad. Ese Luchis, ¿qué iba a decir? La hermana no se llama Esther Luchis, es que yo digo Esther Luchis porque es mi hermana. Aida, hermana Aida. Amén. Ella es mi hermana. Terminando en el versículo 12 de Salmos 85, miren lo bonito como la palabra nos habla, no necesita intérprete, dice, Jehová dará también el bien. O sea, Jehová dará también el bien. Y nuestra tierra dará fruto. Así es, amén. O sea que ¿cuáles frutos daremos? Si Jehová da el bien, ¿cuáles son los frutos? Buenos, tienen que ser buenos, porque Amor, gozo, paz. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que aplicar gracia y verdad, pero tienen que ir juntos, no pueden ir por separado. ayúdanos. Ayúdanos, Señor.